Muy buenas tardes, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos de la Academia Perú Libre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar aquí en una sesión más de nuestro curso. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? En nuestro curso de Historia Universal hoy día. ¿Ya? Me vas a disculpar hoy día no he podido mandar el material a la hora, no he podido mandarlo, lo voy a mandar luego. ¿Ya? Lo voy a mandar luego para poder desarrollar, ¿ya? Desarrollar la práctica. ¿Sí? No le he podido mandar hoy día, está muy atareado, pero yo te lo mando en estos días, te lo mando ahora, ¿ya? Muy bien. Hoy vamos a avanzar un poco de la parte histórica, el proceso histórico del tema estados absolutistas, ¿sí? Comparte, más bien, comparte la clase, muchachos, con otros compañeros estudiantes, también compártelo, ¿sí? Compártelo, dale reacciones, compártelo, por favor, para que llegue a más compañeros también tuyos, ¿no? Así es, todavía no empezamos, están llegando los demás compañeros, ¿no? Están llegando los demás compañeros, así es. Muy bien. ¿Ah? Ahí está, muchachos. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Ahí está. Ahí tenemos a nuestro tema de hoy día, monarquías absolutistas, mira, ve, monarquías absolutistas, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ok. Bien, vamos a empezar, muchachos. No es un tema no es un tema que ha solido venir mucho o sea, en exámenes de admisión ha sido preguntas muy precisas, ¿ya? Preguntas muy, pero muy precisas acerca de absolutismo. Por acá está, ya, acá está. Son puntos muy específicos, muy, pero muy específicos. Ahí está. Muy buenas tardes con todos, ¿qué tal? Entonces vamos a empezar a desarrollarlo, muchachos. Vamos a empezar a desarrollar. ¿Ya? ¿Y qué? A ver, vamos a poner acá. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos por monarquía absolutista, muchachos? Ya es un sistema de gobierno, ya es un sistema de gobierno correspondiente a la edad moderna, ya correspondiente a la edad moderna, que va de los siglos XVI, XVII al XVIII, muchachos, ya que va del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Qué corresponde aquí, muchachos? ¿Qué corresponde aquí señalar? Corresponde señalar, ya, que en este tipo de forma de gobierno, sistema de Estado, ¿ya? El monarca, el rey, concentra todo el poder en su investidura. He ahí el punto más importante, ¿ya? El monarca concentra todo el poder en su investidura. Así es, ¿ya? En toda su investidura. Concentra el poder es total, ¿ya? Por eso se dice, pues, absolutismo, ¿no? Favorecido este sistema de gobierno por el debilitamiento de la nobleza feudal, ¿ya? Una nobleza feudal que ya venía debilitada políticamente y económicamente desde los tiempos de las cruzadas, y más aún con el desarrollo del capitalismo mercantil, muchachos, más aún con el desarrollo del capitalismo mercantil, también está siendo golpeado, así es, ¿ya? Ha venido siendo golpeado. Así que ahora es el momento para que los monarcas se impongan su fuerza contra los señores feudales. No lo desaparece, pero se va a imponer. Características, muchachos, tal vez uno de los puntos que más ha venido en examen de admisión, ¿no? Tenemos que el poder es centralizado en la figura de esta única persona todopoderosa, el rey, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué es todopoderosa. Y también otra característica es el regalismo, muchachos. El regalismo, ¿ya? ¿Y a qué se le llama regalismo, muchachos? ¿Qué es el regalismo? Allá es que el rey gobierna con plena y entera voluntad, ¿no? Es el poder real que ejerce él.
poder real efectivo que él ejerce sobre sus dominios, ¿no? Sobre sus dominios, ¿ya? Así es. Muy bien. Centralismo y regalismo. Ahí está, regalismo. Otra característica es el providencialismo. Otra característica es el providencialismo. Providencialismo, muchachos, que se caracteriza, ¿ya? Que se caracteriza por el ejercicio, ¿ya? Del poder, pero que emana de Dios, según esta afirmación, ¿no? Según esta característica, el providencialismo señala que el poder del monarca, el poder del rey, proviene de Dios. Por ende, uno no puede cuestionar el poder del rey, porque sería como cuestionar al mismísimo Dios, ¿ya? Al mismísimo Dios. Así es. Mercantilismo, muchachos, el mercantilismo. El mercantilismo es otra característica en el ámbito económico ya, en el ámbito económico, muchachos. Es la política económica que se desarrolló en Europa entre los siglos XVI y XVIII. ¿Ya? ¿Cuál es la tesis fundamental de esta doctrina? Ya se plantea que la riqueza de las naciones dependía de la acumulación de metales preciosos, es decir, oro y plata. ¿Ya? ¿Ya? Oro y plata. Y además, súmale a eso el proteccionismo que ejerce, ¿ya? Que ejerce el Estado sobre la economía, ¿ya? Sobre la economía, llamémosla entre comillas nacional, ¿no? Entre comillas nacional. O sea, dentro de la soberanía del monarca, ¿ya? Así hay un proteccionismo por parte del Estado. ¿Para qué? ¿Por qué el proteccionismo? ¿Ah? ¿Por qué el proteccionismo? Allá. Eso se dio para justamente mantener una balanza comercial favorable. Es decir, donde la producción interna sea mayor a lo comprado de afuera. Es decir, que la exportación la exportación sea mayor, ¿ya? ¿Ya? Debe ser mayor que las importaciones. Vender más, pero comprar menos de afuera. Para así, más bien, alentar la producción, ¿no? La producción de un mercado interno. Y justamente aquí viene una relación, ya un punto que hay que señalar, donde la burguesía también juega aquí un papel importante, porque la burguesía europea, ya la burguesía se beneficia también, ya, se beneficia, los sectores mercantiles se benefician justamente de este proteccionismo económico, ¿ya? Un proteccionismo que justamente va a regular, ¿sí? Va a establecer fuertes tasas de impuestos, ¿sí? ¿Ya? Pero donde los burgueses tienen ciertas ventajas respecto a productos externos, ¿no? A productos del exterior, ¿ya? Productos del exterior. Muy bien, así es, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? ¿Ya? Se estimula la producción de manufacturas, así es. ¿Ya? Lo que te decía hace un ratito, la creación de una protoindustria nacional, vamos a ponerle entre comillas, ¿eh? Una protoindustria nacional, así es. Y para eso se requería de un Estado fuerte y regulador. Así que mercantilismo no solo es acumulación de metales preciosos, también es intervencionismo estatal, también es proteccionismo del comercio, es el establecimiento de monopolios comerciales. Así es. Eso es mercantilismo, ¿ya muchachos? Eso es mercantilismo. Muy bien, y fue algo común a los monarcas absolutistas, ¿ya? De la edad moderna. Lo que te decía hace un ratito, mira, lo que te decía hace un ratito, el financiamiento de la burguesía mercantil, muchachos. ¿Ya? El financiamiento de la burguesía mercantil. Acá también lo tenemos, mira, ve. Una burguesía mercantil, ya, una burguesía mercantil que aprovecha, ¿no? Aprovecha todo se puede decir, este blindaje que tiene de la monarquía, ¿ya? Ya este blindaje que tiene de la monarquía absolutista. Ahí está, financiamiento. Es una con otra, ¿no? Hay una suerte de alianza implícita, vamos a llamarla así, implícita, de monarca y burgueses, ¿no? Algunos teóricos de este sistema lo han definido como
una especie de equilibrio, ¿no? Entre la fuerza del monarca y también el impulso económico que tienen los burgueses mercantilistas. Así es, ¿ya? Profe, ¿me quiere decir que el absolutismo es el sistema de gobierno también de la burguesía? No, 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 no. No te estoy diciendo eso. Solo que el monarca se va a servir de lo que produce el burgués. ¿Ya? El burgués paga impuestos. Así que al monarca le conviene que el burgués no se arruine, que le vaya bien. Así es, que le vaya bien, económicamente, obviamente solo económicamente. A nivel político no le va a dar nada, pues, ¿no? A nivel económico sí, a nivel económico sí. Por eso es que, ya, así es. Profe, un saludo, llegué tarde, todo por culpa de la burguesía. Dice, no te preocupes, Álvaro Raúl García. ¿Qué más tenemos? Tenemos la monarquía absoluta española ahora, pues como primer punto, ¿ya? La monarquía absoluta española. ¿Qué tenemos que decir respecto a esta monarquía absolutista española, muchachos? ¿Qué tenemos que decir? A ver, la monarquía española surge producto de la guerra de reconquista, ¿ya? Y la expulsión de los árabes, de las tierras españolas, pues, ¿no? Así es. Y producto de la fusión de dos coronas, la corona de Castilla, ahí está Isabel de Castilla, y Fernando de Aragón, ¿ya? Del reino de Aragón, así es. Se fusionan ambas coronas a través del matrimonio, que es una alianza política, y logran expulsar a los árabes del reino de Granada, ¿no? El último reino árabe, pues, en Europa, así es. Logran expulsarlos a los árabes en el proceso de la guerra de reconquista. Ahora, este matrimonio tiene una hija, pues, ¿no? Una de sus hijas es Juana la Loca, ¿ya? De este matrimonio. Juanita la Loca, quien fue casada con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, sí. Felipe el Hermoso del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, como decir Alemania, pues, ¿no? Felipe el Hermoso. Ahí se establece una alianza matrimonial con los Habsburgo, ¿no? Una familia muy influyente, muy poderosa allá en Europa, muchachos. Así es, muy poderosa en Europa. Entonces Juanita la Loca va a ser casada con Felipe el Hermoso y producto de esa relación un poco alocada, no muy pasional, muy muy cargada de celos también por parte de Juana hacia Felipe, sobre todo, hacia Felipe, ¿ya? Va a haber pues un producto, no va a haber un hijo, ¿ya? Llamado Carlos, muchachos, Carlitos primero, mira, ve, Carlitos primero, muchachos, va a ser, Carlitos primero va a ser uno de los monarcas más grandes de la historia de la Edad Moderna, ¿no? Carlitos I, ahí está, Carlitos I. Carlitos I, también conocido como Carlos V, también conocido como Carlos V, ya, también conocido como Carlos V, va a tener un gran dominio, pues, en el mundo, Europa, buena parte de Europa, tiene dominios en lo que es América, ya, hispánica, lo que es México, el Centroamérica, el Caribe, los Andes, muchachos, la cadena de los Andes, también va a tener dominio Carlos V, Carlos I. Recordemos que durante su gobierno, él es tanto rey de España como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así es. Y domina, pues, lo que ha sido el Imperio Azteca y el Imperio del Tahuantinsuyo domina este monarca. Durante su gobierno se dio la conquista de México y del Perú, muchachos. Ahí está. La conquista de México y del Perú, el Imperio Inca. Pero también durante su gestión, apunta, durante su gobierno, también, ya, también se da la reforma protestante.
con Martín Lutero a la cabeza, mira. Un Martín Lutero, un monje agustino, que, como hemos conversado en la anterior clase, se rebeló ante el poder de la Iglesia Católica, ¿ya? Se rebeló a la corrupción y a las interpretaciones, mejor dicho, interpretaciones que daba la Iglesia respecto a las Sagradas Escrituras. Martín Lutero entró a tallar ahí. Así es, él quiso reformar la Iglesia, pero terminó, pues, Martín Lutero con todo su movimiento, terminó dividiendo más bien a la Iglesia Católica, ¿no? Surgiendo así las iglesias luteranas, las iglesias protestantes, sobre todo en el norte europeo, ¿no? Y va a dar pie a que nazcan otras iglesias protestantes en otras partes del mundo también, ¿no? Así es, ya en otras partes del mundo se van a difundir. Así está el gran Martín Lutero. Carlos V no tuvo otra opción más que de aceptar la división religiosa de su imperio, más no el territorio, ¿eh? Sino religiosamente hablando, ¿ya? Su hijo de Carlos I o Carlos V fue Felipe II, quien va a continuar la gran labor de su padre, de la construcción, pues, del virreinato aquí en América, ¿ya? Los virreinatos que se van a establecer, y también fortalecer el poder de la monarquía en España. Así es. La formación de un imperio ultramarino, ¿no? Que dejó también su padre, Carlos I, Felipe II lo va a continuar construyendo. Ahí está. Bien decía Carlos I que en sus dominios jamás se oculta el sol, ¿no? Así es, ¿no? Porque también tenía dominios en el Asia. España también tenía dominios en el Asia, están las Filipinas, ¿no? Tenemos muchachos, un problema, ¿no? Una guerra que tuvo Felipe II con Isabel, la reina virgen, una guerra en la que, pues, la Armada Invencible de España fue vencida, ¿no? Fue derrotada por las fuerzas navales de la reina británica, comandados por Francis Drake, ¿no? Su lobo de mar, ¿no? Ahí está, su lobo de mar, ¿ya? De Isabel, la reina virgen, ¿no? Así es. Ahí podemos ver la ruta que se trazó, pues, en las batallas en el canal en los combates en el Canal de la Mancha, ¿sí? Esta disputa marítima entre España e Inglaterra, muchachos. Entre España e Inglaterra. Ahí está. Sí, eran reinos muy pequeños. Así es. Eran reinos muy pequeños. Curioso, ¿no? Porque siendo reinos pequeñitos, dominaron gran parte del mundo. Claro, basado en su poder militar, muchachos. En su fuerza militar. ¿Ya? Así es. Bien, luego pasamos al absolutismo francés, mira, ven. El absolutismo francés tal vez es el modelo, ¿no? A seguir, ¿no? Tal vez es uno de los más grandes ejemplos de absolutismo, y ahí tenemos justamente al mayor exponente también del absolutismo, ¿ya? Justamente tenemos ahí ¿a quién? ¿A quién tenemos ahí, muchachos? ¿A quién tenemos ahí? Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a descubrir. El máximo representante del absolutismo, no solo francés, ¿no? No solo francés, sino de todo, en sí todo el proceso, ¿no? De monarquías absolutistas, ¿ya? Es decir, todo el proceso de monarquías absolutistas. Muy bien. Ahí lo vamos a descubrir. Aquí, en monarquía absolutista francesa, destaca, muchachos, destaca la dinastía Borbón, ¿ya? La dinastía Borbón, así como en España
destacó la dinastía Habsburgo, aquí destaca la dinastía Borbón, ¿ya? La dinastía Borbón. Muy bien, muy bien. Ahí está. La dinastía Borbón. La dinastía Borbón. Tenemos al rey Enrique IV de Navarra, muchachos, aquí. El rey Enrique IV de Navarra. Lo tenemos aquí presente. Es el que empieza la dinastía Borbón en Francia, ¿ya? Empieza la dinastía Borbón en Francia. Las guerras religiosas, propio del gobierno de Enrique de Navarra. Justamente el episodio de su matrimonio terminó pues en sangre, ¿no? Empezó como fiesta y terminó en sangre, ¿no? Se había armado todo un plan de los católicos para asesinar a los hugonotes, que eran protestantes, que Enrique IV los lideraba, ¿no? Que habían asistido a la fiesta, a la gran fiesta de su matrimonio, y muchachos, ya les esperaba pues un plan justamente para aniquilarlos a ellos. Así es. Enrique IV, muchachos, va a ser obligado prácticamente a convertirse a la religión católica, ¿no? Para que pueda asumir en su momento la corona luego de toda Francia. Así es. Cuando él es coronado rey, ya, cuando él es rey, él va a dar el famoso edicto de Nantes. En el edicto de Nantes, muchachos, ¿ya? En el edicto de Nantes, conocido también pues como la ley de la tolerancia religiosa, la ley de la tolerancia religiosa, Enrique IV pues se le atribuirá la frase París bien vale una misa, ¿no? Así es, París bien vale una misa. Muy bien, muchachos. Así es. Luego tenemos el crimen que van a cometer contra Enrique IV, fanáticos religiosos católicos, ¿ya? Porque no aceptaban que haya tolerancia pues en Francia, no aceptaban, ¿no? No aceptaban, no aceptaban. Porque Enrique IV decía que todo francés, sea católico, sea protestante, podía trabajar libremente, ¿no? O sea, podía ejercer una función en el gobierno, por ejemplo, una función en el Estado, puede ejercerla. No hay problema, decía Enrique IV, ¿no? No hay por qué contravenir eso. Ahí está. Tenemos a Luis XIII, muchachos. Luis XIII. Luis XIII, sucesor de Enrique IV de Navarra. Luis XIII va a continuar la labor de su padre, fortalecer pues el absolutismo, pero como él asume en pequeña, o sea, una pequeña edad, ahí ocurre un tema de regencia. Y el tutor, que es el cardenal Richelieu, asume, ¿no? En nombre del rey, como el tutor, como el guía de él, asume, ya, asume la construcción justamente de este Estado absolutista. Ajá. Richelieu va a ser pues el arquitecto, el diseñador del absolutismo francés, muchachos. Así es. Muy bien. Por ejemplo, el cardenal Richelieu se encarga de aplastar la rebelión de la Rochela, ¿no? Una rebelión de nobles, ya, una rebelión de nobles que estaban en contra pues del absolutismo. Richelieu supo aplastar ello, ¿no? Así es, supo aplastar ello. Tenemos el edicto de Gracia también, que se va a difundir por toda Francia, muchachos, también por orden de Richelieu. Y tenemos aquí, ya tenemos aquí al máximo exponente del absolutismo europeo, ¿no? Ah, ¿quién es? Él es Luis XIV, ¿ya?
conocido como el Rey Sol. Ajá, el Rey Sol, ¿ya? El Rey Sol, ¿por qué? ¿Por qué el Rey Sol? ¿Por qué se hacía llamar el Rey Sol? Porque se consideraba el centro del mundo, muchachos. Así es. Él adopta ese nombre, ese apelativo, en base a la teoría heliocéntrica, que ya venía siendo aceptado en esos tiempos, donde el monarca es el Sol y su ministro pues son los otros planetas y los satélites, también sería la corte, ¿ya? Así es. Todos giran en torno a él, ¿no? A Luis XIV, el rey Sol. Ahí está. Muy bien. Se le atribuye la frase, pues, el Estado soy yo, ¿no? El Estado soy yo. ¿Ya, muchachos? El Estado soy yo. El Estado soy yo. La principal, ¿no? La principal frase que se le atribuye a él. Muy bien. Vamos a ver. Luis XIV, el rey Sol. Hay una figura muy parecida cuando él asume en temprana edad también Luis XIV, el caso de Mazarino, muchachos. El cardenal Mazarino, ojo, cardenal Mazarino, va a ser también ministro y también fue tutor de Luis XIV, hasta que Luis XIV pueda asumir la edad de gobernar, pues, ¿no? Va a asumir la edad de gobernar. ¿Ya? Luis XIV, muchachos, Luis XIV va a desatar guerras, pues, en Europa, para que su dinastía, la dinastía Borbón, sea pues la suprema, la que predomine. Asimismo, va a querer gobernar gran parte de territorios pues europeos, y siendo sus principales rivales, ¿quiénes? Los Habsburgo, ¿no? Los Habsburgo son sus principales rivales de los Borbón, ¿ya? Por eso es que cuando fallece Carlos II, el hechizado de España, Luis XIV va a ver ahí como una oportunidad de poder capturar el trono español, ¿no? Y va a participar, se va a meter a la guerra de sucesión española. Se va a meter a esa guerra. Muy bien. El ministro de Hacienda también es un hombre fuerte, aquí un hombre clave dentro del gobierno de Luis XIV. Este hombre fuerte, muchachos, este ministro de Hacienda, Jean-Baptiste Colbert, ¿ya? Va a cumplir una misión muy importante, de estructurarle una buena base económica al reino a través de el cobro de impuestos, ¿no? Así es, a través del cobro de impuestos, ¿ya? Con puntualidad, con bastante exigencia, ¿no? Incluso Luis XIV, en algún momento de su gobierno, va a ordenar expropiar bienes a los protestantes, ¿no? Los va a desterrar del reino y se va a quedar también con sus propiedades. Luis XIV anuló el edicto de Nantes, muchachos, el edicto de Nantes. Así es, anula el edicto de Nantes. Ya acá nada de tolerancia, nada de ello, ¿no? Justamente a raíz de la anulación de Nantes es que expulsa a los hugonotes de Francia. Beneficiado ellos, pues la corona. Ordenó la construcción, y él va a vivir ahí también, del fabuloso Palacio de Versalles, ¿no? Un palacio de Versalles, muchachos, un palacio de Versalles, donde, donde él, muchachos, va a gobernar, va a vivir y va a reunir a diferentes familias nobles también. Va a reunir a diferentes familias nobles, ¿ya? De distintas partes de Francia. Versalles quería ser para él, ¿no? En el punto de vista de él, Versalles se tenía que convertir pues en el centro del poder político, ¿no? Que toda Europa debería admirar y seguir. Así es, Versalles, ¿ya? El famoso
Palacio de Versalles. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el caso del absolutismo inglés, muchachos. ¿Ya? El absolutismo inglés. A ver. En el caso del absolutismo inglés, muchachos, en el caso del absolutismo inglés, tenemos presentes a la dinastía Estuardo, ¿ya? Dinastía Estuardo, de origen escocés, la dinastía Estuardo, y con ellos hubo un intento de establecer el absolutismo, lo cual va a generar un problema porque Inglaterra no tenía una tradición absolutista, ¿no? A diferencia de Francia o de España, ¿no? Por el contrario, ¿no? La dinastía anterior a ellos, la dinastía Tudor, muchachos, la dinastía Tudor había sido muy, eh, ¿cómo podemos? Conciliadora, había sabido manejar las diferencias con los sectores burgueses, con el parlamento, porque Inglaterra es muy parlamentaria, mucho de discutir, de plantear, ¿no? Debatir. Entonces el monarca ya no era, antes de los Estuardos, no es que sea pues absolutista, ¿no? Hay una especie como te digo, de equilibrio y conciliación, ¿no? Negociación política. Ahora aquí en el caso de los Estuardo, muchachos, los Estuardo, cuando llegan al trono inglés, pues quieren llegar con todo, ¿no? Quieren llegar con todo y bueno, pues ahí van a chocar. Van a chocar con el parlamento. Pues. Ahí chocan con el parlamento. Por un lado tenemos a Carlos I y el establecimiento del cheap money, muchachos, una serie de cargas tributarias a las embarcaciones, al comercio, lo cual va a generar pues una oposición del Parlamento inglés, que está controlado en su mayoría por sectores nobles aburguesados, como te decía hace un ratito. Ya, ahí está. Muy bien, oposición del Parlamento inglés. Ahí está, muchachos, lo que estamos viendo hace un ratito. Y lo que se va a experimentar aquí, muchachos, en Inglaterra, es la famosa Revolución Puritana, ¿no? De 1648, liderada por un diputado, ya, liderada por un diputado llamado Oliver Cromwell, llamado Oliver Cromwell, así es, Oliver Cromwell. Él va a liderar esta revolución puritana, muchachos, ¿ya? Una revolución puritana muy importante, clave aquí, clave, donde incluso se le da muerte al rey, lo decapitan públicamente, ¿ya? Lo decapitan públicamente para demostrar la fuerza de esta revolución, ¿no? Y se proclama el surgimiento de la República Inglesa, muchachos. Así es. Se proclama el surgimiento de la República Inglesa. Ahí tenemos a Oliver Cromwell, ¿ya? Y el establecimiento de la República Inglesa, ¿no? La única república que han tenido ellos, los ingleses. Así es. Pero una república que se convirtió también en una tiranía, en una dictadura de este señor, ¿ya? De Cromwell. Así es. ¿Benefició a la burguesía? Sí, benefició. ¿Dictó leyes a favor del comercio? Sí. ¿A favor del poder burgués? Sí, también dictó leyes, ¿no? Tenemos el acta de navegación, por ejemplo, ¿no? Para frenar el expansionismo naviero de los holandeses, ¿no? Así es. Declara de importancia nacional justamente a los comerciantes, a las embarcaciones británicas. ¿Ya? Con Oliver Cromwell se sientan pues, bases del poderío posterior, ¿no? De lo que será también el industrialismo.
Ahí está. Muchachos de Inglaterra. Jacobo II de Estuardo. Jacobo II de Estuardo. En el caso de Jacobo II de Estuardo, muchachos, ya, Jacobo II de Estuardo, tenemos la experiencia, que con su gobierno, ¿no? Que se restablece justamente la monarquía nuevamente de esta dinastía, tras la muerte de Oliver Cromwell, y ante que su hijo no quiere asumir, Robert Owen no quiere asumir, Robert Cromwell no quiere asumir, Jacobo II de Estuardo, ¿no? Retorna de lo que estaba en el exilio, la familia Estuardo, y vuelven a asumir el poder. Vuelven a asumir el poder. Pero ¿qué ocurre, muchachos? Se plantea, ¿no? De parte del Parlamento, el Parlamento británico, el Parlamento inglés, plantea que Jacobo II no debe seguir gobernando, ¿no? Por el bienestar de Inglaterra, no debe seguir gobernando. ¿Por qué? Porque él está vinculado, tiene relaciones, ¿no? Por el mismo tema de su matrimonio, con influencia católica. E Inglaterra es una sociedad más que nada, pues, protestante, anglicana, ¿no? Tiene una propia iglesia nacional. Así es. Con él tal vez no hay un problema, directamente con él no, pero sí con el futuro gobernante que vendría a ser su hijo, ¿no? Que es un pequeño todavía, pero que cuando llegue a gobernar, por el mismo hecho de ser criado por una familia católica, bajo influencia católica, puede alterar nuevamente todo lo que se estaba construyendo allí en Inglaterra, ¿no? Entonces, entonces, el Parlamento llega a un acuerdo con él, ¿no? Negocian con él su dimisión, su renuncia, y a la vez, muchachos, negocian también con una de las hijas de él, ¿ya? Negocian con una de las hijas de él, ¿ya? Para que pueda ir a asumir, pero previamente pues tiene que estar casada con un príncipe, ¿no? Con un príncipe protestante llamado Guillermo de Orange. Ahí está, Guillermo de Orange. Justamente producto de este matrimonio, muchachos, producto de este matrimonio, vamos a tener que se va a establecer un lazo muy fuerte, ¿ya? Y se va a establecer la monarquía constitucional. La monarquía constitucional en Inglaterra. El Parlamento negocia, el Parlamento negocia, el Parlamento negocia, acá está, el Parlamento negocia con la monarquía que se está estableciendo, ¿ya? Con la monarquía que se está estableciendo, y es por eso que ahí dice pues que los reyes reinarán, pero no gobernarán, ¿no? Porque los que van a gobernar ahora serán justamente los parlamentarios, ¿ya? Los parlamentarios, ¿ya? Monarquía constitucional. Y los reyes de allí en adelante, ¿ya? Se comprometen a respetar a la instancia parlamentaria, ¿no? Se comprometen a respetarla, ¿no? Forma de gobierno que hasta el día de hoy Inglaterra tiene, pues, ¿no? Forma de gobierno que hasta el día de hoy Inglaterra tiene. Así es, hasta el día de hoy. ¿Ya, muchachos? Inglaterra. Así es. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahí está. Guillermo III de Orange y el establecimiento de la monarquía constitucional. ¿Ya? Y el establecimiento de la monarquía constitucional. ¿Cuándo ocurrió eso? 1688. Ya, 1688. Ahí está.
Muy bien. Como dije hace un ratito, por un tema de trabajo no pude hacer la práctica para hoy día, pero luego te la estaré pasando. Ya luego te la estaré pasando, la práctica, ¿sí? Y la desarrollaremos pues en la próxima clase, puede ser al inicio nada más. Al inicio de la próxima clase. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Ya queda como un acuerdo, una palabrita de que tengo que enviarte la práctica a través ya de los delegados envío la práctica. Ajá. A través de los delegados, ¿ya? Te voy a enviar. Y así es. Ahora, de las tres monarquías que hemos visto, ¿cuáles suelen venir más? El caso de España y el caso de Francia, ¿no? Más que nada. Pero principalmente las características, ¿no? Principalmente las características, ¿ya, muchachos? Las características, ¿ya? Las características, ajá, de la monarquía absolutista. De la monarquía absolutista. Muy bien. Correcto. Correcto, ¿ya? No te olvides, ¿ya? No te olvides. A manera de repasito, entonces, a manera de repasito, podemos decir, podemos afirmar que la monarquía absolutista es producto de la evolución política de las monarquías autoritarias. ¿Ah? Así es. Muy bien. No existía división de poderes. El poder del monarca es absoluto. Él es el soberano. En él radica la soberanía, no en el pueblo. Cosa que luego los ilustrados obviamente van a contraponer, pues, ¿no? Van a contraponer. Muy bien. ¿El rey podía crear leyes a su antojo? Sí. ¿La palabra del rey era ley? Sí, también. Eso va a ser la monarquía absolutista. ¿Ah? Muy bien. Entonces, el gobierno de este tipo no tiene ningún obstáculo, ¿no? Para ejercer el poder. A eso se le llama el regalismo. Se concentra todo el poder en su persona, del monarca. Así es. ¿Ya? ¿Y qué lo avala? El providencialismo. El providencialismo lo avala el monarca. Lo que digamos hace un ratito, lo que decíamos, ¿ya? Que el poder proviene de Dios, según esta afirmación, según esta tesis providencialista. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser el rey entonces? El rey vendría a ser algo así como un elegido, ¿no? Un elegido para gobernar estas tierras. Ahí está. Muy bien. Además, muchachos, hay que recordar que estas monarquías cuentan con una burocracia especializada, una burocracia profesional, una burocracia permanente, ¿ya? Una burocracia permanente. Así es, una burocracia permanente. Asimismo, muchachos, ¿ya? Hay un ejército profesional que también va a contar el rey, pues, ¿no? Que va a gozar el rey. Muy bien, así es. Y la corte real, pues la corte es todo el séquito que acompaña al monarca, ¿no? La corte real, ¿no? Pues dicen la corte del rey, ¿no? Todo el centro de gobierno y administración del Estado. La construcción de grandes palacios por ello también, como símbolo del absolutismo. Así es, ¿ya? Entonces, ¿dónde se consolidaron estas formas de gobierno absolutistas? Se consolidaron tanto en España, en el siglo XVI, y en Francia a lo largo del siglo XVII. Y luego, pues, en Portugal, Rusia y Suecia en el siglo XVIII. ¿Ya?
Así es. Mientras que en Inglaterra, como señalábamos hace un ratito, en Inglaterra el absolutismo no va a tener fuerza, pues, ¿no? El absolutismo no tiene fuerza ahí ya, muchachos. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Claro, así es. También, como tú mencionas, hay el caso de Hobbes, el propio Bousset, también hay un teórico llamado Bousset, que también argumenta y defiende el poder divino de los reyes, ¿no? O Hobbes, que afirma pues la necesidad de una forma de gobierno así, ¿no? Donde el hombre pues se destruye, ¿no? O sea, los hombres se destruyen entre sí y por eso que tiene que haber una mano fuerte, ¿no? Una mano firme que ponga orden y ese vendría a ser el monarca absolutista. Así es. Muy bien, muchachos. Ahí está. Bien. Como te dije, la práctica lo estaré mandando luego y ya lo vamos a desarrollar en la próxima clase, ¿ya? Por cuestión de tiempo no lo pude enviar para hoy día. Muy bien. Bien. Luego tienes tu clase de biología, no te olvides, ¿ya? Luego tienes tu clase de biología. No te olvides, ¿ah? Muy bien. Yo me despido más bien, ¿ya? Yo me despido y ya nos estaremos viendo la próxima sesión. En la próxima sesión. No te olvides que tienes biología luego, ¿ya? Tienes biología luego con el profe Purilla. Y mañana tus cursos normales, pues, de Historia del Perú, Geografía, ¿ya? Historia del Perú, Geografía. Y también ya vas a tener, luego tienes Física. No te olvides, Física. Ajá, Biología es más tardecito. Biología es a las 9. Así que tienes un receso un poquito largo, ¿ya? Listo, nos estamos viendo la próxima sesión. Un abrazo para todos. Chau, chau.